Bien, apreciados alumnos, continuamos con este episodio fascinante de la evolución de los vertebrados, que es la constitución de su sistema de integración informática, el sistema nervioso y en particular la formación del tubo neural, el proceso que nosotros llamamos neurulación. Yo voy a resumirlo en tres etapas básicas y luego voy a entrar en detalle sobre la genética que opera aquí, para que todos tengamos una idea clara. ¿Por qué quiero entrar en ese nivel de detalle? Porque si hay un episodio que es un sello para los vertebrados, es el desarrollo de su sistema nervioso central. Recordemos que nosotros somos vertebrados y recordemos lo que puede hacer nuestro cerebro. A nosotros nos interesa saber cómo es que se dio esta historia. Esas tres etapas que son, por el efecto inductivo de la notocorda, que ya hablamos que es una estructura que tiene mucha injerencia, que habla muy fuerte a nivel químico, a nivel de genes, la notocorda sobre el ectodermo, cómo lo altera. Entonces, una primera alteración es la formación de un ectodermo que ya no va a tener las mismas funciones y va a entrar a tener otro tipo de funciones. Y luego pasamos a una segunda etapa que es producto de esa torsión, aparecen unas estructuras que resaltan, que son las crestas neurales, y aparece pues un sulco neural, un canal neural. Y el tercer paso es el cierre de ese tubo, ¿sí? Algunos detalles acá para entrar ya en materia. Ese ectodermo viene funcionando por la acción de varios genes. Uno de esos genes importantes es el famoso BMP, el Bone Morphogenic Protein, o promoter o factor, le dicen también a esto. Ese factor promotor de hueso, pues en este instante no estamos hablando de huesos ni de nada, más tarde van a participar también en la formación de hueso, es el encargado de generar el epitelio del ectodermo en gran medida. Si queremos hacer algo diferente, pues hay que cambiar las órdenes, y ahí vamos a introducir un término que se usa en genética, que es el gen antagonista, un gen que tiene otra función o que para la función de un gen que ya está actuando. En este caso, el gen antagonista es de la familia de genes del WNT, y eso empieza a generar pues una división de células que es diferente, o sea, las células de aquí para acá van a crecer diferente, de aquí para acá van a crecer diferente y van a formar esa placa. Y ahí vamos a identificar ya anatómicamente un punto especial que se llama la escotadura. Esa escotadura va a ser importante porque como esto es un surco que se va dando a lo largo del cuerpo, estas células de la mitad son las que van a dar la orden hacia adelante y hacia atrás para que repliquemos lo que está ocurriendo justo en este punto, que es el paso siguiente, es la torsión sobre puntos específicos. Ahorita vamos a ver cómo se llaman esos puntos. Le dicen hinge points en inglés, son puntos en los cuales hay una torsión, una inclinación, producto pues de alteraciones en la división celular, como se ve acá, y la generación de esas crestas. Esas crestas van a ser muy importantes porque van a ser como una guía para la migración celular en un proceso que viene más adelante. Muy importante recordar que esto tiene esa secuencia, en este caso horizontal, porque cuando se constituye el tubo, miren ustedes que es como si yo doblara esto aquí en un origami, y ese tubo pues va a tener influencias de diferentes genes, unos derivados de un lado, otros derivados del otro. Por ejemplo, estos genes de abajo van a estar más influenciados, siguen estando influenciados por la acción de la notocorda, como lo representamos aquí en colores, y otros genes que van a estar más influenciados por la acción del ectodermo. Una vez se constituye el tubo neural, pues el BMP sigue actuando como venía actuando antes y reconstituye, digamos, la capa superior ectodérmica, y el tubo queda dentro del organismo. Eso es una primera cosa que pasa. Démosle la vuelta a esta página para entrar a más detalle. Miren ustedes que realmente es un montón de detalle. Entonces aquí vemos la placa nuevamente. Aquí vemos los puntos donde han empezado a actuar el gen antagonista del BMP, que es el WNT, y realmente ese gen antagonista lo que hace es activar muchos otros genes. Esto es una cascada de genes. No es mi intención que ustedes se aprendan todos estos genes de memoria, pero que sí capten la complejidad del proceso. Ese gen antagonista activa, por ejemplo, el gen de cordina, los Noggins gens, los Follistatin gens, que la función de todos estos genes es generar esos dobleces. ¿Dónde lo hacen? En estos puntos. Entonces ya habíamos dicho, un hinge point o un punto de doblez medial, que está aquí en la mitad, el que va a formar
el punto de escotadura, el notch, le dicen en inglés a esto. Y otros que son los dorsolateral hinge points, los puntos de doblez dorsolaterales. Aquí vemos uno y aquí sea el otro. Y eso, miren ustedes que esto primero tiene como una forma así, como de un diamante, un triángulo invertido. Realmente esto es un canal que va a lo largo del cuerpo. Y esa, lo que les decía yo ahorita a ustedes acá, en esas células centrales, van dando una orden. Esto es como si viéramos el organismo desde arriba. Y realmente aquí lo que veríamos sería la formación de ese primer canal. Entonces primero se da esa formación del canal y luego en una segunda instancia empiezan a operar todos estos genes generando el doblez sobre esas células. Esto es bien interesante porque miren ustedes que de esos bordes, esos genes van a empezar a actuar en cascada. Entonces, por ejemplo, están los genes SIC, que ya los habíamos mencionado la vez pasada, el MX1, el MX2, el PAX3 and 7, el GBX, y bueno, hay una cascada de genes impresionantes que están participando acá. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cuál fue el truco acá? Pasar de la formación de epidermis a través del antagonista WNT y generar un neuroectodermo. Entonces, esta placa neural realmente ya no es la misma epidermis, el mismo epitelio externo, sino es ahora un neuroectodermo influenciado por toda esta cascada de genes. En una segunda instancia, ¿sí? Después de que se da esa primera formación del tubo y empiezan a operar estos genes, en una segunda instancia empiezan, o en una tercera ya casi instancia, empiezan a operar estos otros genes, los FOX, los SOX, el RX, RG, los SLIM, MO4, que van a participar en otro proceso que ya es la diferenciación. Miren que hasta aquí los procesos son de división celular, alterando la forma, pero luego hay un proceso que es igualmente importante, lo vamos a ver en detalle, que es la diferenciación de esas células. Entonces, por ejemplo, estas que son todas igualitas van a terminar siendo unas neuronas de este tipo, otros van a ser condrocitos, otros van a ser melanocitos y van a terminar formando diferentes genes. Tercer y último aspecto que yo quiero mencionar en esta charla, o hasta este punto de la charla. Este es el tubo. Ese tubo, la cascada de genes sigue operando, miren ustedes, y se da en un proceso, no podemos desconocer esto, que tiene una direccionalidad. Hay un arriba y un abajo del tubo, y eso le viene por las influencias de inducción que tiene, una influencia ectodérmica y una influencia de la notocorda. Y aquí más adelante vamos a ver, recordemos que la notocorda tenía esta familia de genes, los Sonic Hedgehog. Si se acuerdan ustedes del muñequito de Sonic que dibujábamos, ya ni me acuerdo cómo era, el Sonic Hedgehog, que era el muñequito este de Sonic, son los genes que induce la notocorda. Entonces aquí esta formación del tubo de alguna manera va a estar influenciada por esos genes. Y la expresión de los genes que vienen de la parte del techo, lo que hemos hablado, o sea, el techo mucho más ectodérmico, el piso mucho más notocórdico. ¿En qué termina eso? Eso termina dictando que a lo largo del tubo nosotros tengamos diferentes tipos de neuronas. Entonces aquí tenemos unas neuronas comisurales, tenemos unas neuronas de asociación y tenemos unas neuronas motoras asociadas a los arcos reflejos y al manejo de la parte motora del cuerpo. Pero también habíamos mencionado nosotros que esa división entre un techo y un piso, también nos está hablando de cómo funciona y cómo va a funcionar nuestro sistema nervioso. Un sistema nervioso que está más atento de los cambios conscientes de la variación del mundo externo y un sistema nervioso que está más controlando la parte interna del cuerpo de una manera muy automática, decíamos nosotros, medio instintiva, medio funciona por un piloto automático, que es importante para regular funciones como por ejemplo el ritmo cardíaco, vamos a ver más adelante, los movimientos peristálticos y muchas otras cosas que tienen que estar funcionando sin que nosotros estemos realmente conscientes, o si estamos dormidos no podemos parar, por ejemplo, de seguir bombeando sangre a las diferentes partes del cuerpo. Entonces miren ustedes que desde aquí, en esas pequeñas acciones
arquitectónicas o ingenieriles que se están dando dentro del cuerpo, empezamos a cocinar funciones ya mucho más fisiológicas, mucho más que van a afectar los comportamientos de los organismos. Un montón de información, vamos a ir desglosándola hasta cierto punto de detalle, porque por limitaciones de tiempo pues entienden ustedes que no podemos cubrir todos los aspectos que quisiéramos. Pero formación del sistema nervioso central, importantísima. Vamos a seguir con ello un par de clases y después vamos a ver cuál es el efecto que eso tiene en la evolución de este grupo.